Buenos días a todos. Vamos a comenzar la segunda clase de cadenas y vamos a ver lo que es el operador de corte. Lo que hemos explicado en la clase anterior son las cadenas, cómo se accede a las cadenas, cómo se accede a cada elemento, y hemos explicado que las cadenas son inmutables, quiere decir que no se pueden alterar. Okay. El operador de corte en inglés se llama slice, por eso dice aquí slicing. Okay. El operador de corte se utiliza para varias estructuras de datos como cadenas, listas, tuplas y todo tipo de estructuras de datos secuenciales, ¿no? Las cadenas son estructuras de datos secuenciales. Entonces, veremos primero la notación de cortes. ¿Okay? La indexación permite acceder a una sola posición de una cadena y eso se ponía con corchetes cuadrados. ¿Qué pasa si queremos obtener una subcadena de una cadena o una sublista de una lista? ¿No? Usamos el operador de corte y hay que acordarse que las posiciones siempre comienzan en cero. Entonces, la notación de corte se hace con estos dos puntos entre los corchetes que se utiliza para representar los cortes, o sea, de dónde a dónde queremos sacar una cadena, ¿sí? Okay, o una estructura secuencial en general, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta cadena, ¿ok? La longitud de la cadena tiene 10 elementos y si yo quiero imprimir el elemento 2 y el elemento 6, puedo imprimir, ¿no? El 2, el 6. Y si quiero la subcadena, desde el elemento 2 hasta el elemento 7, uso el operador de corte, ¿sí? ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que sale de esto, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene 10, longitud 10 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cuenta desde el 0 hasta el 9, ¿no? 10 elementos. Y luego tenemos su longitud 10, y aquí va a sacar los elementos del 2 al 7. Entonces, el 7 no lo toma en cuenta, ¿no? El 2 sí, el 7 no. Es igual que en el for, ¿no? El elemento último del especificado en el for no lo toma. Entonces, el elemento 2 y el elemento 6 son el G, la C y la G, y la subcadena desde el elemento 2 hasta el elemento 6 es C, D, E, F, G, ¿no? Y tenemos acá C, D, E, F, G, por eso los he puesto contiguos, ¿ok? Ejemplo de corte en listas. Digamos que tengo una lista que sea así: café, pan, queso, mantequilla, dulce, y tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo saco del 1 al 3, entonces voy a sacar, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Pan, queso y mantequilla. A ver, vamos a correr. El 3 no se toma en cuenta, ¿no? Por eso es que solo salen 2, es del 1 al 3. Entonces solo sale pan y queso. Si quiero que salga hasta mantequilla, tendría que poner 4 aquí, ¿no? Van a salir 3 elementos. En todo el uso, en cualquier estructura de datos secuencial, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Una cadena es una estructura de datos secuencial, una lista es una estructura de datos secuencial, una tupla es una estructura de datos secuencial,
Y yo puedo usar cortes. Ok. Por ejemplo, tomar los n primeros elementos de una cadena, ¿no? Entonces, en este caso, de una lista también sería lo mismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo tengo los tres primeros elementos desde, no he puesto 0 aquí, he puesto 2 puntos nomás hasta el 3 y ABC, ABC, ¿no? Si yo quiero los últimos n elementos, pongo menos, ¿ok? Fíjense aquí, menos 3, ¿no? Menos 3 son los últimos 3, ¿no? H, I, J, ¿ok? Menos 3 de una lista también serían los últimos 3, queso, mantequilla y dulce, ¿ok? Se puede mezclar números negativos con positivos. Por ejemplo, aquí yo tengo del 1 al menos 2. ¿Qué significa eso? Desde la posición 1, que era la B, hasta la posición menos 2, que es la penúltima, ¿no? Que es la H, ¿sí? Entonces, por eso sale así, ¿no? En este caso, desde la 1, que hasta, este es desde la menos 3, fíjense, 1, 2, 3, queso, hasta la 4, ¿no? ¿Qué es esta? 0, 1, 2, 3, hasta la posición esta. Entonces, yo puedo hacer de esa forma también, mezclar valores, ¿ok? Y van a obtener las partes. ¿Cómo puedo tomar todos los elementos menos n de una lista, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos de la lista aquí he puesto menos 3, ¿no? Entonces, todos menos los últimos 3, ¿no? Entonces va hasta la G, ¿sí? Acá se ve mejor todos los elementos menos el último, que es este dulce, que por eso es que no ha listado aquí, ¿sí? Ok. Después podemos hacer cortes con 3 parámetros, ¿ok? Que permiten recorridos más complejos. Por ejemplo, acá voy a poner todos los elementos de 2 en 2, o sea que va a ser la A, la C, la E, la F, saltando uno, ¿no? Ok, entonces yo voy a correr esto, ¿sí? ¿No? Y tienen los elementos pares. En esta lista, por ejemplo, sería café, queso, dulce, ¿no? Café, queso, dulce. Este 2 quiere decir, es como un for. Fíjense, el inicio acá, el final y el step, ¿no? El incremento de 2 en 2. Es equivalente a eso, ¿ok? A partir de un número rango de n elementos, ¿no? Por ejemplo, acá, de la 1 a la 8 cada 2, ¿no? De la 2 a la 8 cada 2, ¿sí? Entonces, siempre no se incluye el último, ¿no? Entonces, de la 1 sería 1 cada hasta la 8 de 2 en 2, ¿no? Entonces, la 1 es la B, salto 1, la D, salto 1, la F, salto 1, la H, ¿no? El último no se incluye, está bien. Si empiezo desde la posición 2, 0, 1, 2, empiezo en la C y va a ir de la C a la E, a la G, y el último ya no se incluye y entonces por eso sale solo C, E, G. Ok. En el uso de pasos negativos, ¿sí? Podemos ver lo siguiente. Si yo quiero hacer la cadena reversa, puedo hacer en el paso, puedo poner -1, ¿no? Entonces, fíjense, la cadena reversa es todo al revés y
yo puedo hacer al revés, ¿no? Menos 5, entonces voy a sacar de menos 1 en menos 1 desde la posición menos 5 y voy a ir desde la F hacia atrás, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo que podríamos hacer aquí, ¿no? A veces queremos saber, por ejemplo, cuando hacíamos números capicuas, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea que se leer de ambos sentidos igual, ¿no? Entonces lo que hacíamos era primero descomponer el número, componer y preguntar si son iguales. En cambio acá es mucho más fácil. Supongamos que yo voy a leer un número n igual a input, que lo voy a hacer así, y voy a poner reverso, ¿no? Igual a n, y le voy a poner 2 puntos, menos 1, ya está dado la vuelta, y lo único que tengo que poner es print, ¿no? Sí, si es capigua, if, ¿no? N igual reverso, else, no. Entonces ya no tengo que hacer todas esas cosas, por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 1, ¿sí? Va a decir sí, y si le pongo otro número, va a decir no, digamos 1, 2, 3, 4, va a decir no. Entonces podemos, fíjense, usando cadenas, evitar todo ese proceso de descomponer y componer. Bueno, antes era necesario para entender composición y descomposición, cambios de base, todo eso, pero acá usando cadenas es suficiente hacer de esta forma y no es necesario, ¿no? Si yo quiero saber, el mismo ejemplo, si yo quiero saber si una cadena se lee de un lado y del otro de la misma forma, por ejemplo, A, ¿no? Va a decir sí, no, este es no. Ok, digamos ABA, ¿no? Este sí, ¿no? Entonces, sea número o cadena, va a funcionar de la misma forma. Entonces, esto simplifica muchísimo ciertos programas y es bastante eficiente para hacer. Ok. Dado una cadena, cambia el primer carácter. Dice, por ejemplo, frase, yo quiero cambiar este primer carácter C, ¿ok? Para que sea cola. Ya sabemos que no puedo, que este es un error, ¿no? No puedo hacer, ¿dónde estamos? No puedo hacer es frase sub 0 igual a C mayúscula, ¿no? Este es un error porque no permite la asignación porque son inmutables. Yo no puedo cambiar el contenido de una cadena. Lo que puedo hacer es crear una nueva. Entonces, fíjense aquí, el primer carácter es la C y el segundo carácter, lo que sigue es desde la posición 1, el 0 ya no va a estar, hasta el final, se van a concatenar con el operador más y voy a tener una nueva frase, nueva, ya no la antigua, y que va a hacer que cambie el primer carácter. ¿No? Entonces, si yo quiero cambiar algo en una cadena, tengo que separar por partes y tengo que después unir y armar una nueva cadena. A diferencia de una cadena, es posible reemplazar elementos de una lista por otra, también utilizando índices de corte, ¿no? ¿Ok? En las listas también puedo usar índices de corte o puedo asignar directamente.
Por ejemplo, dice, ejercicio, dado un desayuno básico que consiste de pan y café, debe consultar al usuario si quiere desayuno americano, que adicionalmente trae huevo y tocino, o si quiere continental con queso, mantequilla y dulce, ¿no? Entonces, para hacer esto tenemos desayuno, que va a ser esta lista, café, pan y el tipo de desayuno. Si es continental va a tener queso, mantequilla y dulce. Si es americano va a tener huevo y tocino. Entonces, le vamos a preguntar al usuario si quiere continental o americano. Entonces, si el tipo es continental, desde la posición 2 a la posición 3, 0, 1, 2, ¿no? Le vamos a asignar continental, else, le vamos a asignar americano y después le vamos a poner, fíjense que trae el desayuno. Si yo pongo continental, ¿no? Trae café, pan, queso y mantequilla. Y si le pongo americano, ¿no? Trae café, pan, huevo y tocino, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es reemplazar esta parte por esto, ¿no? Esta posición, desde la posición 2 hasta la posición 3, hemos reemplazado por continental o por americano. Entonces, de esa forma, podemos alterar una lista, ¿ok? Pero no se puede hacer eso en cadenas, ¿no? En cadenas tenemos que separar por partes, ¿ok? Entonces, en se preparó para abordar la indexación y el corte y diferentes estructuras de datos como NumPy, NDArrays, Pandas, series y data frame, que no se verá en este curso, ¿no? Usan corte y usan indexación. Y también hay algunas pequeñas diferencias que hay que ver. O sea que esto que hemos aprendido hoy, que es indexación y cortes, se puede usar tanto en los arreglos de NumPy o en las series de datos de Panda, etc., ¿no? Entonces, los de la carrera de estadística tienen que aprender pandas, ¿no? Necesariamente. Y que es básico para la carrera de estadísticas y Matplotlib, ¿no? Y los que les gusta la teoría de números, las matemáticas, todo eso, tienen que aprender NumPy. Los de estadística, además, necesitan aprender NumPy, que son funciones y métodos que permiten hacer muchas cosas de forma más sencilla, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Para no tener que hacer todo como hacemos en este curso de SET, ¿no? Si no hay cosas que se pueden usar con bibliotecas prehechas, ¿sí? De eso se trata. Ok. Entonces veamos algunos ejercicios, que es lo que corresponde. Dice, problema X, dice, ¿no? Ok. X es la letra, X sin duda dice la letra y también el símbolo más usado en matemáticas. Se utiliza como variable para el valor de un eje del plano cartesiano, como incógnita de ecuaciones y también representa la operación de multiplicación. Por todo eso, sin duda, merece un homenaje. Estás encargado de realizar este homenaje de manera artística. Debes mostrar X en la pantalla formando un cuadro de X y asterisco. La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea indica el número de casos de prueba. Las líneas siguientes corresponden a los casos de prueba. Cada uno consiste en un entero impar, n. 1 menor o igual que n, menor o igual que 99. Okay. Entonces, acá tienen un caso de prueba y como tiene 3, tienen que formar una letra X que tenga 3, ¿no? Asterisco, X, asterisco X, asterisco X, asterisco X. Entonces se forma la letra X, ¿sí?
Entonces, para resolver los problemas y este tipo de problemas, o todos los problemas en general, tenemos que hacer poco a poco, ¿no? A veces uno tiene la idea de la solución completa, pero es mejor hacer poco a poco y ir encontrando los resultados que uno necesita poco a poco, ¿ok? Entonces, para hacer un cuadrado de tamaño n, porque nos van a dar en este caso 3, ¿no? N igual a 3, yo puedo hacer for i in range n, for j in range n, y puedo imprimir asterisco, y después del asterisco el end para que no salte de línea, y cuando acabe este le pongo un print, cuando acabe este for para que baje una línea, ¿no? Fíjense, ¿ok? Entonces, esa es una forma de hacer un cuadrado. También podrían hacer, y después podemos reemplazar este por x, este por x, este por x, ¿no? Otra forma de hacer un cuadrado podría ser así, ¿no? A ver, pondré print aquí. Podría poner directamente for i in range i en range n, dos puntos, y podría haber puesto print, ¿no? Por n, ¿no? Así. Están separados los dos, esto también hace un cuadrado. La diferencia de este cuadrado de abajo y el de arriba es que en este estoy haciendo elemento por elemento y puedo escoger cuál tiene que ser X y cuál tiene que ser asterisco. En este caso no puedo hacer eso y por lo tanto no es tan útil para este problema, ¿no? Pero si solamente tuviera que hacer esto, entonces podría ser así, ¿no? Por ejemplo, si quisiera hacer un triángulo, podría poner por i, ¿no? Para que queden 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, este método no, en este caso no va a ser tan útil porque queremos acceder a uno por uno. Ok. Entonces, en el primer ciclo se procesa n veces por cada fila, el segundo procesa n veces por cada columna, ¿no? Y cuando terminamos de imprimir todas las columnas, entonces ponemos un print para que baje del int. Ok. ¿Qué características tienen la posición donde está la X? Fíjense que cuando esta es la posición 0, voy a hacer lo siguiente. En lugar de poner asterisco, vamos a poner así. Le pondré formato. Aquí pondremos la I y la J para ver en qué posiciones están cada uno de los elementos. Y fíjense que el cuadrado es 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. ¿Dónde están las X? Las X están aquí, X, 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 en esta diagonal. Cuando, y fíjense, I es igual a J, I es igual a J, I es igual a J. Ok. Entonces, ahora que sabemos eso, yo puedo preguntar, if I es igual a J, print X, else print asterisco, ¿no? Ok. Entonces voy a tener así. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es poner las otras X, ¿no? De este lado. Ok. ¿En qué casos están las otras X? Fíjense que esto es 2, 1, 0, ¿no? La longitud
de n es 3, entonces este es 3 menos 1, 3 menos 2 y 3 menos 3, ¿no? Este lado. Y el otro es 0, 1, 2 nomás, ¿no? Entonces la columna cambia. Entonces la longitud menos 1, menos 2, etc. O si quieren la longitud menos i, ¿no? 2 menos 0, 2, 1, 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0. ¿No? Ok. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Si n es igual a, si j es igual a n menos i menos 1, ¿no? Menos 1 es porque el tercer valor no existe, es desde el 0 hasta el 2. Y menos i, ¿no? En la fila. Y esto pone las x del otro lado. Hemos recorrido este otro lado. Puedo poner, por ejemplo, 5 para probar, ¿no? Y igual va a ser una x de tamaño 5, ¿no? Cuando estos son iguales, pone x, y cuando esto, a medida que se resta, va restando 1 y vamos obteniendo la posición de esta columna. Ok. Entonces, de esa forma, podemos hacer este ejercicio que es encontrar estas diagonales, ¿no? Esto se llama diagonal principal, esta se llama diagonal secundaria como complemento. Entonces ahora podemos completar el programa y dice leer el número de casos de prueba, leer y convertir n a entero, copiamos lo que hemos hecho y ahora podemos probar, ¿no? Digamos, 3 casos de prueba, el primero que tenga 2 elementos, el tercero no puede haber una de 2, ¿no? Fíjense, a todos ha puesto X. Puede haber de 4, ¿sí? ¿No? Una X de 4 elementos sería así. Si es impar, 5, entonces sale así porque es impar, ¿no? Entonces estos son los resultados, ¿sí? Ok, la diagonal principal y la diagonal secundaria, ¿no? 1, 2, 3, 4, una. Ok. Entonces, eso podemos ver la entrada, dice un elemento, un número entero impar 1 menor o igual a n, menor o igual a 99. O sea que estos pares no son parte del problema, o sea que no hay nada que hacer y puede ser 1, que sería, digamos, si es 1, es una X, ¿no? Entonces, de esa forma, este problema quedaría resuelto, ¿ok? Si tienen preguntas, me interrumpen, me dicen, ¿sí? Veamos este. Dice, insertando cadenas. Dice, una nueva operación con cadenas que funciona como sigue. Toma dos copias de una cadena y luego inserta una copia en algún lugar dentro de la otra cadena que puede también ser el principio o el final. Entonces, si X es igual a C ciel, puede expandir X como C, aquí le inserta, después de la I le inserta, después de la E le inserta, después, etc. ¿No? Entonces, le dan dos cadenas, dice S y T, y escriba Y si la cadena T puede ser obtenida expandiendo S exactamente una vez. Si no es posible, escriba no. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice 7 casos de prueba. Entonces, si el ciel se puede obtener de
de Ciel con una expansión, tienes que poner yes, y si no se puede poner, tienes que poner no. Entonces, el análisis inicial, vemos que tenemos 7 casos de prueba y cada uno consiste de 2 cadenas. Por lo tanto, va a haber que hacer un rango y leer cadena 1 y leer cadena 2. Procesar la respuesta. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Ya. Ahora, pasemos a escribir la solución. Fíjense, N es la longitud de la cadena y vamos a primero sacar desde el inicio hasta I y vamos a recortar de 0 a I para ver qué tenemos, ¿ok? Y fíjense que al recortar así, cuando he recortado de a 0, me ha salido nada, de blanco, ¿no? Cuando he recortado de hasta la posición 1, ha salido la C, hasta la posición 2, hasta la posición 3 y hasta la posición N para obtener la cadena inicial. Entonces, ahora, lo que tengo que expandir es esto, ¿no? Tomar la cadena inicial e insertar este, ¿sí? Ok. Entonces, tengo la cadena recortada, cada cadena, y esta es la cadena desde I hasta el final, ¿no? Fíjense. ¿Dónde está? Ah. Entonces, fíjense la cadena desde el principio es Ciel, después es C, Ciel, 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 y cómo va dividiendo, ¿no? Entonces, este es desde I hasta el final, es desde el principio hasta I. Este es el recorte. Ok. Entonces, ahora, en este espacio tenemos que insertar la nueva cadena, ¿sí? Entonces, la nueva cadena R va a ser C más la cadena 1, ¿sí? Más D, ¿sí? R, ¿ok? Entonces, ¿qué obtenemos? ¿No? Fíjense, Ciel, aquí viene Ciel, después Ciel viene aquí, corre un lugar y viene Ciel, corre otro lugar y viene Ciel. Esto es ir recorriendo la cadena, ¿ok? Ahora, completando esta solución, ¿no? Hay que comparar si las dos cadenas son iguales y si esta cadena es igual a esta, pongo yes y se acaba, y si no es igual, pongo no, ¿sí? Y eso es, ¿no? Entonces puedo probar, ¿no? ¿Ok? De hacer correr con este, puedo probar otro caso de los casos de prueba y vamos a ver que funciona, ¿sí? Entonces, para probar voy a venir aquí a los casos de prueba, voy a copiar todos los casos de prueba, ¿sí? Y voy a venir al final y voy a hacer correr, pongo todos, bueno, hagamos 7 casos, ¿no? Y el primero era, a ver, probemos ja y ja, 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 ¿no? Aquí estamos, pongamos ja y ja, 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 ¿no? Y la respuesta es no, claro que insertando ja en cualquier lugar no se puede obtener, pero si fuera ja y ja, ja, digamos,
este sí, y si fuera K y aquí voy a poner K así, también, ¿no? O sea que de diferentes formas puede que esto efectivamente sí funcione, ¿sí? Ok. Entonces, la forma de hacer es paso a paso, ¿no? Estamos haciendo siempre paso a paso, resolviendo un problema, una cosa a la vez y probando que cada cosa a la vez podemos hacer funcionar. Y el conjunto de todas las cosas que funcionan una a la vez, seguro que va a funcionar. Pero si quiero hacer todo de golpe, es probable que tenga, que no me funcione directamente a la primera y encontrar errores es mucho más difícil, ¿no? Ok. Veamos ahora otro ejercicio. Este es bonito. Dice, convertir las propiedades de las hojas de estilo. Ustedes han visto hojas de estilo en HTML y, por ejemplo, la entrada podría ser así, ¿no? Z-index y quieren imprimir como Z-index. Border collapse y quieren imprimir como border collapse. Top border wide, pueden imprimir así, ¿ok? Entonces quieren convertir estos textos a estos. Fíjense, la diferencia está que la primera letra es mayúscula y el guión se ha quitado. Ok. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Y lo primero que vamos a hacer es reemplazar el guión por espacio. ¿Ok? Entonces, para eso usamos la función replace. C1.replace y pongo guión por espacio. Y cambio los guiones por espacios. ¿Sí? Fíjense, este replace recorre toda la cadena, y usando esta expresión regular, reemplaza guión por espacio. Entonces, ya tienen acá todas las cadenas separadas por un espacio. Ahora podemos cambiar y poner la primera letra en mayúsculas, ¿sí? Para eso vamos a usar simplemente la función title, ¿no? La función title lo que hace es convierte la letra que está después del espacio en mayúscula, ¿no? Entonces, o la primera letra de cada palabra. Esto es top, border y width, ¿no? Se han sido convertidas a este formato. Ok. Luego, ahora tenemos que quitar el espacio. Y para quitar el espacio pongo otra vez replace. Aquí tengo un espacio y aquí tengo una cadena vacía, ¿no? No tiene nada al medio, ¿sí? Y entonces voy a tener top border width, ¿no? Ahora, dice, solo la primera palabra comienza con minúscula. Ok. Entonces, tengo que cambiar la primera letra a minúscula. Entonces, voy a sacar la primera letra, C4, 0, sub 0, y con lower la voy a volver a minúsculas, la función lower, ¿sí? Y después, desde la posición 1 hasta el final, voy a concatenar todo lo que queda y lo voy a guardar en esta otra cadena, ¿sí? Y voy a tener top border width. Y entonces, uniendo todo, se tiene la solución, ¿sí? Entonces, tienen top border width y va a imprimir top border width, ¿no? ¿Ok? Entonces, la forma de hacer esto es así, ¿no? Paso a paso, ¿ok? También podrían haber hecho, si a alguien se le ocurre hacer, es bueno poner estos comentarios, ¿no? Pero si alguien quiere hacer todo tal vez en una sola línea, vamos a ver si es posible, ¿no? Podría poner tal vez acá
A ver. Punto title, ¿no? Y este ya no habría, y fíjense que también funciona, pero fíjense que es más difícil de entender, ¿no? También alguien podría poner así. ¿Ok? Acá y ponerle replace, todo en una fila, ¿no? Y entonces este tendría que llamarse C4, ¿no? C4. Todo en una fila así, y podrían hacer, pero fíjense que esto es muy difícil ya de leer, ¿no? De entender, ¿no? Todo en una fila es difícil de entender. Entonces, siempre a veces es mejor, ¿no? Si no ponen buenos comentarios, poner todo en filas y poner un comentario que está haciendo, ¿no? O poner un comentario y si quieren escribir una sola fila también está bien, ¿no? No hay una... Lo importante es que se pueda leer y se pueda entender después de, digamos que han hecho un programa, a ver si lo pueden leer después de, supongamos, después de 6 meses y pueden entender todo lo que hace o después de un año, pueden saber cómo funciona, corregir y todo eso. Para eso hay que hacer que sea legible y tenga buenos comentarios para que en el tiempo ustedes puedan ir y corregir y mejorar ese código, ¿no? Eso es lo más importante. Los programas van a quedar, digamos que van a una empresa, se van a hacer programas, van a quedar en la empresa por años y después alguien tiene que modificar y tal vez los contratan después de 4 o 5 años para modificar, para hacer ajustes, tienen que poder leer y poder modificar y corregir. Si no, no habría nuevas versiones, por ejemplo, de juegos, porque cada vez estarían escribiendo desde cero porque no entienden qué es lo que hacía antes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a explicar este ejercicio 2 que dice una expresión aritmética en notación infix. Se escribe los operandos números separados por un operador aritmético conocido como más, menos, por y dividido. En una expresión aritmética de notación postfix se escriben primero los dos operandos y luego el operador, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 más 3 en infix y en postfix 3 más 2, ¿no? Por ejemplo, las calculadoras HP usan esta notación postfix y las calculadoras comunes y las Casio, por ejemplo, usan esta notación para escribir, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, esta notación? Que no se usan paréntesis, en esta se necesitan usar paréntesis. Ok. Entonces, suponga que los operandos aritméticos son números seguidos de un espacio. Ok. Entonces, un número, espacio y un operador, ¿no? Entonces, dice, escriba un programa que reciba una expresión infix de este tipo y luego la imprima en notación postfix de este tipo. Okay. El programa debe verificar que la expresión es correcta y en caso contrario dar un error. O sea que no solamente es leer e imprimir en otro orden, sino que hay que validar la expresión, ¿no? Entonces, lo primero que leemos es la expresión 3 operandos separados por espacio ABC, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Digamos, 1 más 3, digamos, ¿no? Algo así va a ser. Y eso es lo que se va a imprimir aquí, ¿no? Esto es lo que hemos leído. Que hay que validar la entrada. Entonces, los símbolos válidos van a ser por, dividido, más y menos. ¿Ok?
Y también tenemos que verificar que A es numérico y B es numérico. Entonces esto hacemos simplemente preguntando, A is numeric, B is numeric, esa es la forma que verificamos. Y lo único que tenemos que hacer, si no es numeric, entonces ponemos not. If not, A is numeric or B is numeric, ¿no? Entonces, ¿por qué B? Porque hemos leído ABC, ¿no? Ok. Entonces, hacemos correr acá, ¿no? Y dice los símbolos válidos, símbolo inválido, ¿no? Entonces, B. Entonces, aquí vamos a poner para ver qué tenemos. Vamos a hacer correr Entonces quiere que entremos, por ejemplo, voy a poner A, B, C más X, digamos, ¿no? Entonces dice, debe ingresar un número o símbolo y un número o símbolo, ¿no? Entonces aquí estamos verificando si es numérico, ¿no? Entonces voy a poner, digamos, 1, en lugar de símbolo voy a poner 3, ¿no? Y dice, los símbolos válidos son asterisco porque B, aquí está la pregunta, not in símbolo válido, ¿no? Ok. Entonces, pero si pongo 1 más 3, entonces no hay problema, está todo bien, ¿sí? Ok. Y finalmente, imprimir la notación postfix, ¿sí? Que sería el caso del else, ¿no? ABC, entonces solamente voy a dar la vuelta y voy a poner ACB, ¿sí? Y aquí puedo calcular, ¿no? Puedo imprimir la notación postfix y puedo decir si es más, print A más C, si es menos A menos C, si es por A por C, etc. ¿sí? Y podemos probar, ¿no? 3 por 3, ¿no? No hemos puesto espacio. 3 por 3, ¿no? Tiene que escribir como 3 por, y el resultado es 9, ¿no? Entonces pueden hacer este tipo de conversión. Por si acaso, también podrían usar esto, ¿no? A ver, voy a ver, aquí abajo haremos. Si tuvieran que evaluar expresiones, digamos, X igual a input, ¿no? Creo que es así. 1 más 2, 3, ¿no? Entonces, esta función eval puede evaluar una expresión que sea una cadena, que es una expresión aritmética, puede evaluar y hacer, ¿no? Pero si se equivocan y ponen 1, digamos, x2, ¿no? Claro, va a dar un error porque no es una expresión aritmética y va a decir que no ha podido procesar. Bueno, entonces, pero también podrían hacer así, digamos, y igual a 5, ¿no? Y su expresión podría ser 3 por y, ¿no? Y como y tiene un valor conocido, también puede dar 15, ¿no? Entonces, también algunos problemas que requieran evaluar expresiones se pueden usar con la función eval, ¿no? En lugar de hacer todo esto. Pero la función eval trabaja con notación infix, ¿no? Es como con lo mismo que escribimos nuestros operadores aritméticos y de asignación. Ok, entonces,
A ver, no sé si tienen preguntas que quieran hacer. Si, si no hay preguntas, veremos. eh, a ver, ¿en qué consistía la tarea? Pongamos presentar. ¿Okay? Entonces, esta es la tarea, ¿no? Entonces, la tarea explica un algoritmo de cifrado, ¿ok? Que tienen que hacer ustedes. O sea que, por ejemplo, este es el texto plano, ¿no? Y el texto cifrado es este, ¿ok? El texto cifrado es este. Y aquí explica cómo se hace este texto cifrado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer el algoritmo de cifrado, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escribir un programa y van a leer el texto de entrada, que es un archivo, y van a grabar un archivo que es texto de salida. Y van a hacer un programa que lea texto de salida y escriba un archivo de texto plano, que es se va a llamar texto plano, que es el archivo de salida que se quiere, ¿no? Entonces llamamos en lo que es criptografía, llamamos texto plano a un texto que se puede leer normalmente, ¿sí? Y texto cifrado es el texto el que ha sido transformado para que no sea fácil de leer y ¿no? Entonces hay un programa que convierte, va de aquí a aquí y hay un programa que viene de aquí a aquí, ¿no? Eso se llama cifrado de clave simétrica, ¿no? O sea, o si quieren simétrico, porque la forma de ir de aquí para aquí y de aquí para aquí es la misma, ¿ok? Entonces lo que van a hacer es, lo que van a hacer es un archivo que tenga un programa Python con el nombre a cifrar Python que crea el archivo cifrado, un programa Python con el nombre de cifrar Python que crea el archivo en texto plano. Los archivos texto de entrada, texto cifrado y texto plano para ver que su programa produce estos mismos archivos, ¿no? Entonces, en eso consiste la tarea y tienen que ver específicamente con este tema de cadenas y de cómo manipular, y aquí explica el algoritmo paso a paso, ¿no? Texto plano, quite los espacios, divide en dos líneas, una ambas listas, separe de 5 en 5 caracteres, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma tiene que hacer. Listo. ¿Qué preguntas tienen?
Y si no hay más preguntas, entonces esta sería la clase de hoy. ¿Sí? Y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿sí? Con el tema siguiente que va a ser sobre funciones, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos a partir de cadenas adelante es para poder hacer de forma fácil y sencilla problemas más complejos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. De forma fácil y sencilla, problemas más complejos. No es para complicar la existencia, sino es para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Ok, entonces nos estaríamos viendo el día lunes, ¿sí? No se olviden de hacer su tarea y sus ejercicios en el juez. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces si no hay preguntas, hemos quedado hasta acá y nos vemos el día lunes. Ok, chao, chao.